ese tono bonito, ese tono fijándose en esos momentos de belleza cotidianos que a veces tenemos a nuestro alrededor. Lo hace ser una novela feel good. Es una novela romántica porque tiene una trama amorosa muy fuerte, sobre todo pues eso, llegando al desenlace. No os estoy haciendo ningún tipo de spoiler, ya sabéis cuando sabéis que es una novela romántica, ya sabéis lo que os vais a encontrar ahí. Es una novela contemporánea, no solo porque sea una novela romántica de género contemporáneo y por tanto ambientada en la actualidad, sino es una novela contemporánea que estuvimos en duda junto con las lectoras beta, porque es con quienes puedo debatir un poco sobre este tema antes de lanzarlo al mundo. Estuvimos en duda de si catalogarla como narrativa contemporánea y sacarla de la romántica, porque la parte social de la novela tiene mucho peso. Lo que pasa es que, claro, tampoco podemos obviar, porque tiene una parte romántica muy importante, o yo por lo menos no quería obviarla. Con lo cual, es todas estas cosas, ¿vale? Es romántica, es contemporánea y es feel good. Todo junto. Sí, tendría un problema si no tuviera un final feliz, ¿verdad? Pues bueno, tendría otro género, de hecho, literalmente. Tendría novela sentimental o drama romántico, pero no es el caso. Es una novela con un final feliz, pero feliz. O sea, es un final que, sobre todo cuando llega el epílogo, tiene una escena preciosa. No os voy a decir otra cosa porque os mentiría, ¿vale? Pero es que creo que además lo he dicho varias veces en Twitter, que cuando estaba haciendo las revisiones, y mira que yo ya sé que va a venir, se me cae la lagrimita, pero la lagrimita de bonita, no la lagrimita de pena. La lagrimita Mira, se me pone el nudo en la garganta. Seré breva. Entonces he probado esta vez hacer una preventa mucho más corta para ser menos cansina, y ahora ya estoy con la venta abierta y de hecho ya tengo varias entrevistas en prensa, radio, televisión, tengo varios eventos de firmas, tengo varias presentaciones físicas y online. Con lo cual ya puedo hablar de la novela, pero con movimiento. De momento, para el poquito tiempo que lleva viéndose en redes que está disponible El corazón del Ágora Verde, estoy contenta con el resultado. Y eso, y ahora va a empezar todo el movimiento real con la novela ya disponible, con el lanzamiento ya propiamente. Así que, bueno, ya os hemos ubicado un poco la novela en el sentido de los géneros a los que pertenece, y lo digo en plural porque no es un único género, sino que es un híbrido. Pero la pregunta del millón, ¿de qué va? ¿De qué va esto? ¿De qué va El corazón del Ágora Verde? Con el título, muchas veces, esta novela, y era uno de mis temores a la hora de elegir el título, no queda claro, o por lo menos no queda tan claro como con Amor tras los 40, que el título ya te lo decía todo, ¿no? Era blanco y en botella. ¿De qué va Amor tras los 40? Pues va del amor después de los 40, o sea, no hace falta preguntarlo. El corazón del Ágora Verde, ¿de qué va? Hay pistas en el título, ¿vale? El corazón ya nos lleva de forma sutil a que se trata de una historia romántica, ¿vale? Pero no solo romántica, realmente dentro del Ágora Verde hay mucho amor, y hay mucho amor de diferentes tipos. Hay amor fraternal, hay amor de amistad entre amigas y amigos de los de toda la vida. Hay amor materno-filial, además en 3 generaciones distintas. Hay amor de parejas consolidadas, hay amores que surgen, hay muchos tipos de amor. Con lo cual creo que la palabra corazón era importante que estuviera en el título. Y luego viene la otra parte, es el corazón del Ágora Verde. ¿Qué es el Ágora Verde?
Vale, pues el Ágora Verde, y en la portada tenéis la pista, es el proyecto que la protagonista, una de los 3 protagonistas, quiere construir. Quiere crear una comunidad de covivienda que sirva para luchar contra la soledad en las ciudades, ¿vale? Este es el ambicioso proyecto que tiene entre manos Vera, que es una soñadora, pero una soñadora con los pies en la tierra, una soñadora luchadora, una soñadora que tiene una visión de algo que quiere llevar a cabo y pone los medios, la fuerza y la energía para focalizarse ella y a un grupo de gente y conseguir ese sueño que ella quiere llevar a cabo. Con lo cual, ahora ya tenemos un poco más ubicada de qué va esta novela, ¿vale? El corazón del Ágora Verde, para que sepáis, cuando hable del Ágora Verde me refiero al lugar físico, al edificio en el que Vera quiere crear esta comunidad. Y esa palabra es clave a lo largo de toda la novela, la comunidad. El corazón del Ágora Verde es una historia coral, es una historia de muchas personas y gracias a eso es una historia en la que vemos representadas gente de diferentes edades, que para mí siempre es muy importante, igual que hice con Amor tras los 40. Hay gente de todas, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas de mediana edad, hay ancianos. Tenemos todo rango de edades dentro de la comunidad del Ágora Verde. Tenemos gente de diferentes razas y religiones, tenemos gente de diferentes orientaciones sexuales, tenemos gente de diferentes profesiones, de diferentes estilos de vida, y toda esa diversidad, que es al fin y al cabo la que nos encontramos a nuestro alrededor, quería que estuviera recogida en esta historia coral. Como decía, la propia historia, al querer hablar sobre la comunidad, era de cajón que se contara desde varios puntos de vista, ¿vale? Entonces, sabéis que en la novela romántica es muy habitual contarla desde 2 puntos de vista, el masculino y el femenino, pero esta historia con esto todavía cojeaba y le faltaba una tercera pata, como un trípode, ¿no? Como un trípode sólido en el que asentarse la historia, y por tanto, además de contar el punto de vista femenino y en el nombre de Vera, que como digo es esta joven con esta fuerza, con este sueño y con toda esa potencia detrás para luchar por lo que quiere, teníamos a el chico Nico, que esto va a quedar extraño, pero podríamos decir que es un rico heredero que vive en una clase social muy elitista, que bueno, acaba de ser dejado por la novia y está pasando una situación personal un poco complicada, porque además arrastra algunas cosas de su pasado y necesita como cambiar, encontrarse a sí mismo y demás. Y va a tener un arco evolutivo espectacular a lo largo de la novela. Y la tercera pata de esta historia es Bienve. Es una anciana que vive sola, pero es que además ha vivido toda su vida sola, quitando cuando era niña, ¿vale? Por tanto, es una persona muy acostumbrada a la soledad y que hace todo lo que está en su mano para no mantenerse aislada del resto de vida. Pero claro, la vida no es fácil para las personas ancianas que están en esta situación. Entonces es un personaje muy carismático, muy entrañable, y que de todos es la que va a tener el arco evolutivo más grande o con mayor impacto gracias a el Ágora Verde. Con lo cual, desde estos 3 puntos de vista, que cada uno de ellos además tiene su círculo familiar, su círculo de amigos o su círculo del trabajo o de lo que sea,
a través de ellos tres, se van a imbricar las historias de un montón de personajes, ¿vale? Esto ha sido un reto a nivel de escritura. Primero porque para mí era muy importante. Estas tres voces narradoras están en primera persona, no es una tercera persona, sino que es una primera persona. Y para mí era muy importante meterme dentro de cada uno de estos tres personajes para conseguir sacar su voz auténtica. Así que es una historia súper tierna en todos los sentidos, no solo en el aspecto romántico. Como decía, se llama El corazón de la Agora Verde porque el amor está súper presente en toda la novela, desde el amor materno-filial, el amor fraternal, el amor de amistad con esos amigos profundos, el amor en relaciones consolidadas, el amor en relaciones que empiezan. O sea, hay muchísimo amor, porque además hay muchísimas personas en esta novela. Como es una historia coral, hay muchísimos personajes con los cuales he intentado reflejar toda la variedad de edades, orientaciones sexuales, religiones, procedencias, ideologías, profesiones, etcétera, etcétera, que podemos encontrar en la sociedad. Con lo cual creo que esa variedad de personajes le da mucha riqueza a la novela, la hace muy interesante a nivel comunitario y por eso le da tanta importancia, como digo yo, a la parte de calificar esta novela como una novela contemporánea más allá de la romántica. Estos son mis libros, ¿vale? Amor tras los 40 fue la primera novela y El Ágora Verde es la segunda novela. Aparte, lo que tenéis en medio es la colección de relatos de 12 formas de vivir el amor, que ya ha salido enero, febrero y marzo, y a principios de abril saldrá la historia de abril, ¿vale? Y luego aparte los libros educativos y los cuentos. En mi novela, para ponértelo en sentido práctico, tanto Nico como Vera son los dos muy cultos porque leen mucho, pero Vera tiene un registro más informal que Nico, que por su educación, su entorno, etcétera, etcétera, está muy acostumbrado a mantener un registro formal. Y en cambio, Bienve es una mujer que no ha tenido oportunidad de estudiar prácticamente de niña, entonces tiene una educación mucho más básica, de hecho no llega ni a la básica, ¿vale? Tiene una educación más mínima y ella, por ejemplo, utiliza muchos dichos también, muchos dichos populares pues, de los que usan nuestras abuelas. Es que yo creo que cuando la leáis enseguida vais a empatizar con ella porque os va a llevar a una persona que hable de esa forma tan particular que tiene ella. Entonces, plantéate todo esto sobre tus personajes y con ello yo creo que lo puedes conseguir. Por aquí tienes que tener la voz de tus personajes muy desarrollada para eso. Mira, yo siempre digo lo mismo. Esto es la punta, lo que vosotros vais a leer es la punta del iceberg. Todo lo que hay debajo, todo lo que hay sumergido, es trabajo del escritor. Y es trabajo del escritor hacerlo y no compartirlo, ¿vale? Esto en Fantástica, por ejemplo, se habla mucho del famoso infodumping sobre el world building, pero es que ese mismo proceso de documentación y de creación hay que hacerlo no solo con el mundo, sino también con los personajes. De hecho, aquí, por ejemplo, también hay bastante world building porque yo he creado el Ágora Verde. O sea, esto tiene su parte de... La novela tiene por un lado una parte documentada real, porque es la ambientación en Elche, y otra parte creada, que es todo el proceso de construcción de ecovivienda. Entonces, ahí hay una parte creativa desde cero, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, muy importante. Yo no os cuento todo el proceso que yo le he dado, todo lo que hay en la base de la pirámide que sostiene el piquito que muestro en la novela, pero ahí debajo tiene que haber sustancia. De la misma forma que para que los personajes hablen de forma realista, pues yo sí que los trabajo muy profundamente. Pero
saber esos pequeños detalles son una riqueza que luego a la hora de construir las escenas te permite ir más allá. Y os he puesto un ejemplo chorra como es el jamón de bellota, que le puede gustar o no, que no tiene por qué tener una importancia para la trama. Pero, por ejemplo, a nivel todo el background de los personajes, cuál es su historia personal hasta el momento en el que empieza la novela, si tú como escritor no sabes eso, no sabes cómo ese personaje ha llegado hasta ahí, vas a tener inconsistencias y te van a quedar vacíos. Y en especial creo que esto hay personas a las que les puede pasar con los personajes secundarios, que a lo mejor se curran muchísimo los principales, pero los secundarios ya es como, bueno, pues como vaya surgiendo. Yo tengo fichas de veintitantos personajes, no las he contado, pero son veintitantos personajes en esta novela, porque creo que eso les da enjundia. Hola Patri, buenas tardes. Tiene pintaza, sobre todo por el mensaje que parece querer mostrar. El mensaje a las beta es lo que más les ha gustado y lo que más les ha llamado la atención. Por el momento, hasta donde sé, es eso. Yo lo hago mucho. Yo os lo digo además muchas veces. Yo escribo muchísimo, pero es que borro muchísimo y no me da pena. O sea, es que, vamos a ver, ¿de verdad pensáis que algo puede salir bien a la primera? Es ser muy optimista en tus propias capacidades. No me entendáis mal, ¿vale? Habrá gente que diga, pues yo escribí del tirón, vale, cada uno es cada uno. Pero yo, desde mi punto de vista humilde en mi rinconcito, voy a decir una expresión una opinión poco popular. Poco se borra. Esta novela la empecé escribiendo solo desde el punto de vista de Vera. Y la tenía escrita hasta la mitad, ¿eh? Y dije, no funciona. No funciona. Y no funciona porque, como os he dicho, es una historia comunitaria y necesitaba más puntos de vista. Y dije, bien, vamos a contarla con dos puntos de vista. Voy a contarla desde el punto de vista él y ella, que es un clásico dentro de la romántica. Y empecé a contarla y dije, no funciona. No funciona porque están él y ella, pero se me pierde toda la parte de la comunidad que es, no se pierde, pero no se aprecia toda la parte de la comunidad que quiero mostrar. Dije, vale. Y metí él, ella, Bienve y Lorena, que es la mejor amiga de ella y también personaje responsable de que todo este proyecto vaya hacia adelante. Porque además lo bonito de esta historia es que es un proyecto de dos amigas que juntas se ponen y lo hacen, ¿vale? Pues dije, vale, pues lo cuento desde el punto de vista de Vera, Nico, Bienve y Lorena. ¿Qué pasó? Se me empezó a expandir aquello, porque claro, cada personaje, a su vez, cuando le das la fuerza de ser voz narradora y personaje protagonista, tiene que tener su propio arco de desarrollo, su propia transformación, sus propios objetivos, su propio entorno, y claro, se me empezaron a multiplicar personajes hasta un punto de que se me hacía inmanejable, ¿vale? No era una historia manejable, no era una historia cómoda ni de contar ni de leer, porque además, si contaba un capítulo de cada uno de ellos, hasta que volvía al primero, habían pasado 4 capítulos y era como, ¿y dónde se había quedado aquello? Ya no enganchabas de la misma forma, entonces tampoco funcionaba. Y lo volví a cambiar y lo volví a dejar en 3, que me pareció la fórmula perfecta. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque yo no encontré la voz de los personajes a la primera y tampoco encontré qué voces eran las necesarias para esta historia a la primera. Tuve que investigar, tuve que arriesgarme y lo puedes hacer sentado en el sofá pensando, pero lo puedes hacer en el teclado, dándole palabras y releyendo de forma crítica y viendo si funciona o no funciona. Y hasta que no funciona, pues sigues trabajando. Yo por lo menos es mi forma de verlo. Yo no me puedo conformar con lo primero que salga, porque como lectora soy exigente, por lo tanto como escritora soy exigente conmigo misma. Tenía preparado, por si os interesa, una cronología, ¿vale?, de lo que ha sido el proceso de escritura. Yo empecé a escribir este libro en noviembre de 2021, que fue justo cuando terminé de publicar Amor tras los 40, ¿vale? Fue terminar Amor tras los 40, publicarla, lo he dicho además varias veces al Congreso de Valencia Romántica, y en el camino del coche de vuelta me vine con la idea, porque pues bueno, tenía el cerebro en ebullición de todo el evento
y me vine con parte de la idea. ¡Hola! Para nada, un mago siempre llega cuando quiere llegar. Entonces la inicié en noviembre de 2021. Durante un largo periodo, ¿vale? Empecé toda esta debacle de ir cambiando un narrador, 2 narradores, 4 narradores, 3 narradores, e ir evolucionando la historia hasta su final. La terminé de escribir en el 30 de noviembre de 2021. Además, le pegué la segunda mitad de la novela, la escribí en el mes de octubre porque fue cuando dejé mi trabajo nutricional para dedicarme a la escritura. Y durante todo el mes de octubre me hice un NaNoWriMo anticipado y me hice la segunda mitad de la novela más 2 revisiones antes de pasárselas a los beta, que se la entregué el 1 de diciembre de 2022. Ahí empezó el beteo. Pues al beteo, y lo digo por la importancia que le estábamos dando, lo importante que es tener buenos y buenas lectores beta, les dejé de plazo desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero. El 1 de diciembre hasta el 1 de febrero fue el plazo que tuve para que ellas betearan y yo corregir, revisar e integrar lo que ellas me pasaron, ¿vale? Y ahí ya, en febrero se lo pasé a la correctora, ya lo he dicho otras veces, la novela está corregida por LM Mateo y que ha hecho un trabajo excepcional, como siempre. Y paralelamente, mientras ella corregía, Israel M. Guerrero, aquí presente, y yo, empezamos con el diseño de portada. Y cuando Lidia nos entregó la corrección, empezamos con la maquetación y las pruebas de impresión, etcétera, etcétera. Bueno, todo este proceso estuvo medido, he ido, en el momento en el que me puse un plazo, he cumplido, no solo he cumplido con el plazo, sino que además lo hemos adelantado una semana con respecto a lo previsto, porque además me interesaba, pero bueno, que hemos corrido como locos, hemos sido súper productivos y como siempre lo digo, gracias a todo un equipo, porque el libro, la historia es mía, pero el libro es producto del trabajo de un equipo de personas y sin ellos y ellas no podría ser la realidad que tenemos hoy aquí. Así que estoy contenta y agradecida y, como dice Lina Morgan, emocionada. Un punto especial dentro de esta novela que es la ambientación, que creo que es el punto diferenciador de esta historia. Es un poco lo que comentaba hace un ratito, de que creo que va más allá de una historia de chico conoce chica, ¿vale? Porque chico conoce chica, si no vas un punto más allá, es una historia que ya hemos escuchado y no es una historia, a pesar de que escribo novela romántica, no es la historia que a mí me gusta contar, es el pretexto que yo uso para contar otras historias, ¿vale? Entonces, en este caso, este tema del que yo quería hablar y que me parecía importante darle voz es al tema de la comunidad y al tema de el modo en el que vivimos en las ciudades. Por eso, en cuanto tuve la primera idea que tuve de esta novela, en realidad fue el chispazo del encuentro, en estructura de romántica se llama el Meet the Cute, el encuentro entre protagonista A y B. Y esa es la idea que tenía clarísima desde el principio y sabía que había algo que los enfrentaba. No llega a ser un enemies to lovers, ¿vale? Porque además es un poco más un slow burn, pero había algo que los enfrentaba y enseguida fue cuando yo tenía otra idea de otro sitio. ¿Sabéis esto que decimos que a veces tenemos ideas dispersas, son puntos dispersos y que de repente conectamos y ya tenemos algo, ya tenemos una materia con la que empezar a trabajar? Pues ese algo era el tema de la covivienda. Era un tema en el que yo ya hace años, no sé si fue por el 2018 o 19, ya había publicado en mi blog un artículo sobre el cohousing. Porque sí que es un modelo habitacional que es relativamente frecuente, ¿vale? No súper frecuente, pero relativamente frecuente en países del norte de Europa, en Canadá, algunas zonas de Estados Unidos.
y poco a poco está llegando a otros lugares, está llegando a España, América Latina, etcétera, etcétera. Y cada vez hay más. Y curiosamente no hay ninguna novela ambientada, o yo no las he leído o no las he visto, ¿vale? Pero sigo este tema, como digo, desde hace varios años y no he encontrado ninguna historia que esté ambientada con este tema de fondo. Y me parecía muy interesante poder tratar que hay personas que no se conforman con vivir en sociedad como nos han enseñado que tenemos que vivir y que estar. Que hay personas que piensan y yo soy una de ellas, que los espacios determinan las formas en las que nos relacionamos. Y que si transformamos esos espacios, transformaremos las maneras de relacionarnos, transformaremos las relaciones sociales. De forma que para transformar las relaciones sociales en un sentido amplio, hay que transformar la ciudad. Y en el paso individual que podemos dar es transformar nuestras comunidades. Hay pequeños gestos que pueden ir en esa dirección. Hay cosas muy tontas, ¿vale? Hay cosas muy tontas que ayudan a crear más comunidad. Hay comunidades de vecinos, por ejemplo, que sé que en la entrada tienen una entrada amplia y han dejado una pequeña estantería con libros de segunda mano. Entonces, como decía, este nuevo modelo de covivienda, ¿vale? De vivienda colectiva en la que se reducen, es una optimización del espacio, se reducen los espacios privados en favor de tener más espacios comunitarios. ¿Por qué? Porque en los espacios privados estás a solas contigo mismo y en los espacios comunitarios puedes interrelacionarte con las personas, bien de la comunidad o bien personas invitadas que vengan por cualquiera de los vecinos. Con lo cual fomenta muchísimo más la interacción social y, por tanto, este proyecto de la Ágora Verde está pensado para ser, como proyecto de covivienda, un antídoto contra la soledad, ¿vale? Entonces, el tema, aparte de todo el tema ecológico y todo el tema de el impacto de los espacios en las relaciones personales y humanas, tiene también, trata muchísimo el tema de la soledad vivida desde diferentes puntos de vista. En Londres hay mucha gente, pero no conoces a tus vecinos. Aparte de que los vecinos cambian constantemente, ¿vale? Porque la gente se mueve mucho y continuamente está cambiando de lugar, de ubicación. Tanto dentro de la ciudad, se van mudando de pisos dentro de la ciudad, como se van mudando a otras ciudades o fuera del país a regresar a sus países de origen, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no llegas nunca a conocer a tus vecinos. Yo nunca conocí a mis vecinos en Londres. En cambio, cuando volví a Elche, que de hecho es la ciudad en la que está ambientada la Ágora Verde, decidí enseguida estar en uno de mis barrios favoritos porque, a pesar de ser un barrio súper céntrico, es un lugar en el que hay una sensación de pueblo total. Aquí en este barrio todavía vemos a esas señoras que se salen con las sillas a charlar en la puerta. En este barrio los niños todavía pueden jugar en las plazas. En este barrio la gente todavía hace como fiestas patronales del barrio, aparte de las de la ciudad. Entonces, la gente se saluda por la calle, conoces a los de los comercios. Es un barrio además que han estado peatonalizando con toda la facilidad que da eso para las relaciones humanas, en contraposición, y esto se trata también en el libro, con los barrios dormitorio, ¿vale? Esos barrios que van creciendo en las afueras de las ciudades, que son torres de edificios o son urbanizaciones en el mejor de los casos, aquí con piscina, que es absolutamente antiecológico, porque en el sur tenemos un déficit de agua muy grande, y son lugares en los que tienes que coger el coche para vivir. O sea, tú no puedes ir a comprar el pan andando, tú no puedes ir a la frutería andando porque no hay, porque son todo colmenas de humanos, ¿vale? Colmenas humanas de cemento.
Todo esto está impregnado en el libro, de alguna manera. De hecho, uno de los requisitos fundamentales, y esto no os destripo nada porque está al inicio, está en el primer capítulo de la novela, uno de los requisitos fundamentales para construir el Ágora Verde es encontrar un solar en el centro de la ciudad para evitar la gentrificación, es decir, el abandono del casco urbano, que es lo que está pasando en muchas ciudades, y a su vez tener alrededor todos los servicios y todos los comercios para poder ir caminando. Porque además en este proyecto de ecovivienda es un proyecto intergeneracional en el que, como hemos dicho, hay niños, pero hay ancianos y ancianas que no conducen. Y a esa gente las pones en un piso en la otra punta de la ciudad donde solo hay otras casas, donde ni siquiera es amable pasear porque solo hay coches por las calles, y es la receta perfecta para una depresión. Es la receta perfecta para una depresión. Y por eso es tan importante. Yo ahora parezco la concejala de urbanismo aquí, pero es verdad que toda esta trama social, toda esta preocupación social / ecológica mía está trasladada en la novela. Entonces, no lo sé, yo creo que para escribir una historia, y esto siempre lo digo, para escribir una novela con la que además pasas tanto tiempo, tantas horas, tantos meses trabajando en ella y pensando en ella, o es algo que realmente te apasiona, te sale de las tripas y crees que tienes una verdad que contar al mundo, tu verdad, ¿vale? Subjetiva siempre. Habrá gente que lea esto y me diga, qué disparate de novela que ha escrito Mavi Pastor, por favor, que esta chica se retire. Puede suceder. Pero yo necesitaba expresar que hay otras formas de poder vivir, porque hasta el momento en el que no vemos que esas otras formas son posibles, hasta que no les damos una visibilidad, no hay personas que quieran emularlas. Y como creo en ello, pues necesito defenderlo públicamente. Yo necesito, sobre todo, que no construyamos ciudades pensando en coches, sino que construyamos ciudades pensando en personas. Entonces, quería expresar esto con la novela y de hecho afortunadamente, o sea, porque yo, como digo, llevo años en contacto con el mundo de la covivienda, no vivo en covivienda, ¿vale? Pero llevo años en contacto con este tipo de iniciativas, siguiéndolas, investigándolas, y cada vez hay más proyectos de covivienda en España. Con lo que os he dicho, yo creo que puedo decir con tranquilidad que no hay ninguna novela romántica ambientada en un contexto de covivienda. Y me parecía que era una oportunidad súper interesante este contexto de covivienda, de colaboración, de comunidad y de ecología. Me parecía un contexto súper interesante para explorar las relaciones humanas, que al fin y al cabo es lo que hacemos los escritores, si no me equivoco. La vivienda es un proyecto en el cual en mayor o menor medida se busca que haya espacios comunes compartidos. Estos espacios comunes compartidos, normalmente cuando el suelo urbano es delimitado, se consiguen a través de reducir los espacios privados, es decir, casas más pequeñas para espacios comunes que favorecen esas relaciones sociales, pero no solo las relaciones sociales, sino que también favorecen el aprovechamiento de recursos o la reducción de consumo. Pongo por caso, ¿vale? Pongo el ejemplo architípico de la lavandería. En vez de tener cada vecino una lavadora en su casa y una secadora en su casa, que esto a lo mejor te convierte en que en un edificio hay 12, 20 lavadoras, con todo lo que ocupan además, que cada lavadora ocupa 1 metro cuadrado en tu casa, pues si hay un cuarto comunitario estamos reduciendo el número de lavadoras que compramos y el número de metros cuadrados destinados a lavar, cuando además tú no estás con la lavadora puesta en tu casa todo el santo día. Tú la usas 1, 2 veces a la semana. El resto del tiempo
tu lavadora está libre. Pongo por caso, comedores, ¿vale? Algunos de nosotros vivimos en pisos medianos o pequeños en los que a lo mejor puedes juntar a comer, a cenar a 6, 8 personas, pero como tengan que venir 12 personas a comer a tu casa, se hace complicado. Si tienes un salón comunal que tú puedes reservar, por ejemplo, puedes organizar la comida de tu cumpleaños, imagínate, con 15 o 20 personas en el salón comunal, con las mesas y las sillas de toda la comunidad. De forma que cada vecino no tiene por qué tener en su casa 12 sillas cuando tú normalmente usas 4, imagínate, o normalmente usas 2, porque a veces la mayoría de casas hoy en día viven entre 1 y 3 personas, ¿vale? Sabéis que aquí yo soy muy jugona. Mis juegos de mesa, yo los utilizo obviamente cuando puedo y tal. Si tuviera un salón de estos comunitarios y tuviéramos toda una zona de ludoteca y el que pase por ahí lo mismo se echa un Catán que un parchís, que un 3 en raya, ¿no sería una forma fabulosa de optimizar recursos? Sabéis que muchas comunidades en el portal de la entrada les sobra espacio y ponen una estantería donde dejan algunos libros de segunda mano y esos van rotando porque la gente los va cogiendo, se los va leyendo, tal y cual. Es decir, ese tipo de cosas. Las herramientas. ¿Cuántas veces usáis el taladro? ¿Cuántas veces necesitáis un martillo? ¿Cuántas veces necesitáis, ¿vale? Ese tipo de cosas de bricolaje, pues también se pueden tener de forma comunitaria. Es decir, 1001 ideas, ¿vale? Cada comunidad de estas, estos son el tipo de cosas más comunes que yo he encontrado, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, en las comunidades en las que hay muchos niños, en las comunidades de covivienda se contrata a un par de monitores para estar con los niños por las tardes en el jardín de la comunidad. De forma que los niños están atendidos, están jugando, están vigilados por adultos, pero sus padres y sus madres pueden seguir con sus horarios laborales hasta que tengamos una conciliación decente. Hay espacios de covivienda enfocados al envejecimiento, por ejemplo. Entonces hay espacios de covivienda que en las zonas comunes lo que tienen es un lugar para fisioterapia y va una persona que paga entre toda la comunidad a atender las necesidades de los vecinos de esa comunidad. Hay, normalmente tienen 2 o 3 baños accesibles, es decir, con puertas anchas, para poder entrar con silla de ruedas, con duchas de estas amplias con barras en las paredes, porque cada vez las personas envejecemos y vivimos durante más años y también la disponibilidad de las familias para cuidar a esas personas que envejecen pues cada vez es menor, porque la mujer, que era la que se encargaba tradicionalmente de estos cuidados, se ha incorporado al trabajo. Y como se ha incorporado al trabajo, no hay ninguna otra persona que se esté encargando de esto. Pues habrá que pagarle, ¿vale? Era un trabajo que no se pagaba, que se hacía y no se pagaba. Habrá que pagar personas que se ocupen de hacer estas cosas. Entonces hay muchísimas comunidades de covivienda dedicadas al envejecimiento. No es el caso del Ágora Verde, aunque hay personas de la tercera edad, pero hay muchas que, por ejemplo, tienen ese tipo de baños accesibles, de enfermería o de zona de fisioterapia, o hay muchas que tienen gimnasios compartidos para toda la comunidad, tienen 3-4 máquinas y un juego de pesas de distintos tamaños y, oye, pues se ahorran la suscripción al gimnasio. No lo sé, esto es normalmente durante el proyecto se juntan los propietarios antes de construir, se estudian las necesidades de esa comunidad en particular y se construye unas instalaciones a medida de las necesidades de los habitantes de ese sitio. Y las necesidades pueden variar muchísimo. De hecho, bueno, en la novela veréis cuáles son las necesidades que se acuerda en los habitantes del Ágora Verde. Pero porque vivimos en una ciudad adulcentrista que no mira nunca ni los problemas de los niños ni los problemas de los ancianos. No son nuestros.
Por eso yo sigo empecinada en darles visibilidad y voz en mis novelas, porque es gente que tiene muchísimo que decir, tanto unos como otros. Algunas de las cosas que he mencionado están presentes en esta covivienda y otras no, ¿vale? Os he hablado de la covivienda en general, del tipo de cosas, lo de la lavandería, las herramientas, los gimnasios, no sé qué. Todo esto son cosas que en algunas coviviendas hay y en otras no, y en esta comunidad hay algunas de ellas. Entonces, me parecía un tema importante y, como digo, me parece un elemento diferenciador de esta novela con respecto a otras novelas románticas, e incluso diría con respecto a otras novelas en general, porque hasta donde yo sé, ahora mismo en España no hay ninguna novela ambientada en la covivienda, con lo cual me parece un tema importante. La mayoría de gente que entraba me preguntaba, ¿y cómo se te ha ocurrido la idea? ¿Y cómo se te ha ocurrido la idea? Porque creo que a la gente que está descubriendo el corazón del Ágora Verde y está viendo qué significa el Ágora Verde, que como digo era un hándicap que tenía con este título y que me costó decidir tomarlo, pero creo que es el título perfecto y quien la lee, la termine lo entenderá además. La gente le llamaba mucho la atención el tema y cómo se me había ocurrido. Como os he dicho, una parte, el encuentro, el meet the cute entre protagonista A y B, entre los protagonistas románticos, fue el pistoletazo de salida, pero el tema de trasfondo ya lo tenía ahí. ¿Y por qué tenía un tema curioso que no se suele tratar en las novelas románticas? Los que me conocéis de las productividades ya sabéis lo que voy a decir. El pozo de la inspiración, ¿vale? Hay que meterle cosas. Y cuanto más diversas sean esas cosas y más enjundiosas sean esas cosas, más posibilidad de que te salgan temas interesantes. Muchas escritoras de novela romántica que están haciendo esto segundo, están usando la novela romántica como excusa para contar una historia más allá, pero están creando personajes complejos, están creando protagonistas creíbles, están creando protagonistas que su única ambición no es encontrar el amor de su vida. Y esa es la novela romántica que yo defiendo. Tiene el guiño del rosa en el tejado y en parte del título. Quería que el color principal fuera este verde porque es el corazón del ágora, verde. Quería que fuera un tono menta, un tono pastel y demás para que remarcara esos valores feel good, etcétera, etcétera. Y quería que fuera un color que no fuera habitual dentro de la novela romántica, porque del mismo modo que Amor tras los 40 destacan. Flipo con el hecho de que todos los días, y esto es dato objetivo, ¿vale? Todos los días hay una persona en el mundo leyendo un libro mío. A mí esto, os juro que me pone la piel de gallina. Todos los días, es que no se explota la cabeza, a mí me explota la cabeza. Todos los días, a mí que no he salido de la nada, ¿vale? Que no tengo padrinos, que no... todos los días hay una persona en el mundo leyéndose un libro mío. A veces es Amor de los 40, a veces es un relato, a veces son 101 actividades sensoriales. Pero todos los días hay alguien leyéndoselo. Me quedo muerta. Me quedo muerta. A mí me parece algo maravilloso. Se vienen montones de eventos, ¿vale? Empiezo, como sabéis, esto solo para los que estén aquí cerquita en Elche, presentación de mi novela en Enclave de Sol, que es la cafetería más feel good del mundo mundial, donde ya hice la presentación de Amor tras los 40. Y a partir de ahí, pistoletazo de salida a Feria del Libro Torrevieja, Feria del Libro en Elche, Feria del Libro en Alicante, evento en Madrid, evento en Cieza,
presentación en Villena, presentación en Aspe, presentación en... me he dejado una, en Novelda, bueno, prensa, se vienen cositas, ¿vale? La semana que viene voy a la tele, ya veréis a cuál. Tele local, ¿vale? No, a Telecinco no me van a llamar y menos después de hablar con ellos, de ellos como hablo por aquí. Pero la semana que viene iré también a la tele. Tengo pendiente que me cierren fechas de radio, periódicos, podcast, canales de Twitch, blogs, directos en YouTube, directos en Instagram. Todo esto sin inventármelo, ¿eh? O sea, estoy pensando en gente concreta que se vienen cositas. Es decir, he hecho la preventa corta, pero la campaña de lanzamiento de Amor tras, de Amor tras los 40 igual se queda pequeña con la que voy a montar con El corazón del Ágora Verde. Avisaos estáis. Os voy a salir hasta en la sopa. O sea, cuando abráis la caja de cereales os va a salir ahí El corazón del Ágora Verde. Os vais a hartar de verme. Espero que sí, que os hartéis de verme. Pero sobre todo, espero que os hartéis de leerme. O sea, que me leáis hasta reventar. Es más, amenazo. Empezad a leeros ya El corazón del Ágora Verde, porque en abril se viene relato, señoras y señores. Así que no voy a dejar en paz. Esto es una persecución constante, ya os he dicho, tengo que amortizar lo que he invertido. Así que a ser el favor de comprar a esta humilde autora para que pueda sobrevivir. Nada, que muchísimas gracias a todos y todas. Se te está acumulando el tema. De libros, pues sí, pues dale caña. Dale. Hoy 15 minuticos y te lees un relato y te lo quitas de encima ya. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en este lanzamiento online del Corazón del Ágora Verde. Sentía que necesitaba hacerlo porque, como os dije ya anteriormente, y quien no lo haya oído que lo sepa, os dediqué en particular a mi comunidad de Twitch parte de los agradecimientos del libro, porque sois muy bonitos y obviamente sé que no podéis veniros aquí el viernes 31 fletando un autobús que pase por toda España, más islas, para traeros aquí a estar en la presentación física en Elche. Entonces, como mínimo, quería hacer esta presentación online con vosotros. Muchísimas gracias por el calorcito tan bueno que me habéis dado. Nos vemos en Semana Santa, directos matutinos de productividad, charretas los viernes y puede que haga directos esporádicos los días que me apetezca, ¿vale? Ya os iré avisando por Discord, no, perdón, por Telegram y por Twitter cuando vayan viniendo. Muchísimas gracias por todo este buen feedback que me estáis dando de final. Y vamos a cenar, que ya son horas, ¿eh? Vamos a cenar, señoras y señores. Hasta la semana que viene. ¡Chao!